Tardes, noches, mañanas a todos ustedes. Muy buenas. Espero que se encuentren muy bien desde la comodidad de sus hogares, centros laborales. Vamos a hablar sobre la guerra del Pacífico que trajo consigo dentro de las campañas marítimas el combate de Angamos. La guerra del Pacífico fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1884 que enfrentó a Chile contra los aliados Perú y Bolivia. La guerra se desarrolló en el Océano Pacífico durante la campaña marítima, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos durante la campaña terrestre. Vamos a enfocarnos a centralizar sobre una fecha conmemorativa el combate de Angamos el 8 de octubre del año 1879. ¿Por qué lo conmemoramos? ¿Por qué es visto la fecha como un día heroico? Y sobre todo, ¿por cuáles han sido las acciones de Miguel Grau para catalogarlo como uno de los más grandes héroes, no solamente de la historia del Perú, sino de la historia de América en general? Vamos a ver por acá el caso de Miguel Grau. Miguel Grau. Eh, Miguel Grau, Miguel Grau, sus padres fue Juan Manuel Grau Berrío, de ascendencia catalana, y de Luisa Seminario del Castillo, descendiente de antiguas familias de la región. La infancia de Grau transcurrió en Piura y más tarde en el puerto de Paita, cuando su progenitor fue nombrado vista de aduana. En el año 1843, siendo todavía un niño, el pequeño Miguel se embarcó en una goleta comandada por Ramón Herrera, gran amigo de su padre, que hacía un viaje de Paita a Panamá. Lamentablemente la goleta naufragó y a su regreso al hogar, su madre no estaba dispuesta a consentir ya nuevos embarques. Ingresó en el colegio de Nieto, en la cual, según uno de sus biógrafos, Fernando Romero Pintado, Miguel se torna taciturno. En el colegio está siempre distraído, callado, casi hosco. Merodea por la playa apenas terminan las clases y en los días de vacaciones. Contaba 11 años cuando doña Luisa, su madre, aceptó que volviera a cruzar los océanos. Recorrió entonces todos los mares durante 9 años, según el historiador Alberto Tauro del Pino. El joven Grau surca mares de Asia, Europa y América en diversos transportes y aún en buques balleneros, siendo aún niño. Al regresar al Perú en 1853, se radicó en Lima, donde fue alumno del poeta Velarde y estudió para ingresar en la Marina. El 14 de marzo del año 1854, con 19 años, se convirtió en el guardia marina y visitó por primera vez con el uniforme que cubriría de gloria. Navegó en los vapores Rímac, Vigilante y Ucayali antes de ser trasladado a la fragata Purímac, donde sirvió con Lizardo Montero, otro ilustre marino piurano. Cuando prestaba servicio en la Purímac, el comandante de esta nave apoyó la revolución del general Manuel Ignacio de Vivanco. Tras el fracaso del movimiento y junto con otros jóvenes oficiales que formaron parte de la tripulación, Miguel Grau fue separado del servicio en el año 1858 y volvió a la Marina Mercante. Ahora, ¿cómo ha sido su carrera de guardia marina diputado? Porque Grau llegó a ser diputado. Llamado nuevamente, regresó a la Marina el 11 de septiembre del año 1863, casado ya con Dolores Cavero, quien le dio 9 hijos. Ascendió a teniente segundo y el 4 de diciembre del mismo año a teniente primero, para pasar pocos meses después a capitán de la corbeta. Enviado a Europa para traer la corbeta Unión, llegó a Valparaíso en el año 1865, año que fue ascendido a capitán de fragata y desde el puerto chileno apoyó la revolución del coronel Mariano Ignacio Prado, que esta revolución significó de Prado la derroca o ha derrocado al gobierno de Peset para continuar la guerra contra España.
siempre al mando de la corbeta Unión, participó en el combate naval de Aptao, combate que luchamos contra los españoles, ya que este país pretendía recuperar sus antiguas colonias en América, y siguió hacia el sur, hacia los canales de Chile, para esperar las nuevas naves adquiridas en Inglaterra, cuando Prado, posponiendo a brillantes marinos peruanos, contrató al contraalmirante norteamericano John Tucker para comandar la Armada. Grau protestó y presentó su renuncia, actitud que fue considerada como rebeldía. Fue preso en la isla San Lorenzo y permaneció allí hasta que después de un largo juicio salió absuelto. Pasó nuevamente a ejercer su profesión de marino en la actividad privada y tuvo el mando del vapor mercante Puno, propiedad de la compañía inglesa. A finales del año 1867 regresó a la Marina en calidad de comandante del monitor Huáscar. El 25 de julio del año siguiente fue ascendido a capitán de navío y el 19 de abril del año 1873 a capitán de navío efectivo, siendo después durante 7 meses comandante general de la escuadra de evoluciones. Pasó luego a ocupar el alto cargo de comandante general de la Marina. En el año 1872, al iniciarse la revolución de los hermanos Gutiérrez contra el gobierno de José Balta, Grau encabezó el pronunciamiento de la Marina contra la dictadura. Al no ser escuchado para reorganizar y modernizar la Armada, ingresó en la política y fue elegido diputado por Paita en el periodo comprendido entre 1876 y 1878. En el año 1879 estalló la Guerra del Pacífico, también llamada la Guerra del Salitre por la ambición a este mineral. En aquella contienda Perú y Bolivia se enfrentaron a Chile por el control de la región situada al noroeste del desierto de Atacama, muy rica en salitre. El primer gran escenario del conflicto fue en el mar, la campaña marítima, el único medio a través por el cual podían desplazarse los ejércitos. Chile contaba con una escuadra superior a la del Perú y la flota de Bolivia era casi inexistente. Cuando Chile declaró la guerra al Perú, Grau aceptó dirigir la primera división naval, aún sabiendas que la superioridad que tenía la escuadra chilena en tonelaje, número de barcos, cañones y espesor de blindaje, frente a la debilidad de nuestra escuadra peruana. Durante 6 meses, Miguel Grau, al mando del monitor Huáscar, lograría impedir el desembarco de las tropas chilenas en el territorio peruano. Gran acción de la resistencia marina frente a las naves chilenas. Indicó su campaña en mayo del mismo año y en su primera acción el combate naval de Iquique. Hundió la corbeta chilena Esmeralda, capitaneada por Arturo Prat, que resistió heroicamente. Miguel Grau salvó a los náufragos, lo que hizo uno de ellos al llegar a la cubierta del Huáscar gritaba agradecido: ¡Viva el Perú generoso! Grau se ganó el apelativo de Caballero de los Mares por los mismos chilenos, pues Grau tenía acciones insólitas para una persona en plena guerra, de ayudar a los náufragos, de mandar una carta de condolencias a la esposa de Arturo Prat. Eran acciones raras que los mismos chilenos lo reconocieron apodándolo como el Caballero de los Mares, y es reconocido como uno de los más grandes héroes de América. El Huáscar realizó en los meses siguientes una serie de acciones sorprendentes frente a la escuadra tan poderosa como la chilena, todo eso gracias a las estrategias navales de Miguel Grau. Apresó transportes enemigos, requisó carbón de puertos chilenos y despistó constantemente a los buques enemigos que recorrían en la costa en su búsqueda. El Congreso ascendió al grado de contraalmirante el 26 de agosto del año 1879. Ahí tenemos las acciones de Grau frente a las tropas chilenas, la gran resistencia de la escuadra peruana frente a la superioridad chilena. Todas esas acciones fueron llamadas las correrías del Huáscar. Y hablando del Huáscar, vamos a hablar acá también sobre el monitor que pasó a la historia junto con Grau durante la guerra contra Chile.
Pero inicialmente las acciones del Huáscar no empezaron en la guerra contra Chile. El Huáscar fue un buque de guerra del siglo XIX que destaca la participación en la Guerra del Pacífico, también conocido como la Guerra del Guano y el Salitre. Fue construido en el Reino Unido en el año 1864 por orden del gobierno peruano, en la cual habíamos enviado a Francisco Bolognesi a adquirir una embarcación y sirvió en la Marina de Guerra del Perú hasta octubre del año 1879. Habíamos enviado a Bolognesi ya que necesitábamos flotas para hacer frente a los españoles en la guerra contra España, cuando fue capturado por la escuadra chilena en el combate naval de Angamos. Al final nuestro monitor Huáscar, heroico también, termina siendo capturado por los chilenos. El Huáscar sirvió activamente en la Armada de Chile hasta el año 1897, cuando fue dado de baja. Actualmente sirve como museo marítimo flotante en el puerto chileno de Talcahuano. Ahí se encuentra el Huáscar, en el puerto chileno Talcahuano, región de Biobío. Es considerado el segundo blindado acorazado a flote más antiguo del mundo, después del Warrior. El 8 de octubre del año 1952, fecha conmemorativa del combate de Angamos, fue oficialmente inaugurada la restauración del monitor Huáscar, convertido en un santuario de las glorias navales de las armadas de Chile y el Perú. Y chicos, ahí tenemos al Huáscar, glorioso monitor Huáscar, que lamentablemente no se encuentra en nuestra posesión, ni mucho menos en nuestro territorio. Vamos a pasar ahora por acá. El combate de Angamos. Centralizarnos en el combate de Angamos y por qué es una fecha conmemorativa. Un grupo de hombres tripulantes del monitor Huáscar, al mando del caballero de los mares, gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario, fueron protagonistas de uno de los combates navales más memorables y gloriosos de los que se tenga recuerdo en la historia marítima de las naciones. Aquella heroica epopeya se inicia el 30 de septiembre del año 1879, cuando la división naval integrada por el monitor Huáscar, la corbeta Unión y el transporte Rímac zarpa hacia el sur en demanda de Iquique, a donde arriban el 1 de octubre. Aquel día el Huáscar, al mando de Grau, y la Unión, al mando de García y García, enrumban nuevamente hacia el sur, para continuar incursionando en las costas chilenas, actividad que gracias a la habilidad y pericia de nuestro almirante Grau y su tripulación había dado buenos resultados, dado que más de 6 meses de guerra contra un adversario poderoso les había negado el dominio del mar. Ante esta situación, que era inconcebible para los chilenos y que ocasionó el relevo de su alto mando naval, el nuevo comandante en jefe de su escuadra, el almirante Ribeiros, ideó planes para la captura del Huáscar, la pesadilla de los marinos chilenos. Es así que la escuadra enemiga es dividida en 2 divisiones, integrada la primera por el acorazado Blanco Encalada, la goleta Covadonga y el transporte armado Matías Cousiño. La segunda por el Cochrane, la corbeta O'Higgins y la cañonera Loa. Zarpan hacia Arica el 2 de octubre, llegando allí el 4. No hallando a nuestras naves, tomaron entonces conocimientos que se hallaban incursionando en sus costas. Es así que ambas divisiones se separan para navegar hacia el sur, la primera pegada hacia la costa y la segunda en alta mar. En plan chileno consistía en acorralar al Huáscar y la Unión aprovechando la mayor velocidad de los buques de la segunda división y cortarle la retirada. Fíjate las estrategias navales que posee Grau para evadir a los chilenos, la superioridad militar o la superioridad material de los chilenos, para evadirlos. Y todavía Chile arma 2 frentes con naves supuestamente superiores, y aún así no podían acorralarlo. El mismo día 4, continuando con su misión, la división naval peruana llegó a Zarco, al sur de Huasco, apresando a la goleta chilena Coquimbo, despachándola hacia Arica. El día 5, siempre navegando al sur, arriban a Coquimbo no hallando naves enemigas,
prosiguiendo luego hasta Tongoy, a pocas horas de Valparaíso. Grau ya había tomado conocimiento del zarpe de los chilenos y por ello prefiere no arriesgar ir más al sur, emprendiéndolo el retorno hacia el norte. Los días 6 y 7 el Huáscar sufre desperfectos en sus máquinas, efectuándose las reparaciones en alta mar. Superados los problemas, en la madrugada del día 8 de octubre a la 1, arribaron al puerto Antofagasta, libre de buques chilenos, continuando su derrota hacia el norte. A las 3 se divisaron humos procedentes del norte, pensándose inicialmente que se trataba de mercantes, pero a fin de evitarlos en caso que fueran naves chilenas. Grau ordenó navegar al oeste y luego al norte, pero el plan Rivero se puso en marcha y fue así que los humos divisados inicialmente al salir de Antofagasta correspondían a los buques de la primera división, que emprendieron caza a nuestros buques y luego 3 horas de navegar a toda máquina. Los peruanos logran burlar al enemigo dejándolos a 8 millas de altura de la zona de puntas. Más tarde, a las 7:15, navegando hacia el norte, se divisan otros 3 humos por el noreste, que eran los de la segunda división naval chilena, que navegaba en rumbo de intercepción hacia los nuestros. Grau tomó conocimiento de esta nueva situación y comprendió que el cerco que el enemigo le tendía sería difícil de evitar, ya que la velocidad y el poder artillero del Huáscar eran superados ampliamente por los acorazados chilenos. Entonces decidió continuar hacia el norte a fin de intentar rebasar Punta Angamos. Luego, evaluando la situación, dio órdenes a García y García para que salve su buque, puesto que sacrificar a la Unión, único buque de vapor aparte del Huáscar, sería un error. En conocimiento que el enfrentamiento era inevitable, Grau presentó combate y tomó la iniciativa, efectuando el primer cañonazo a las 9:40 hacia el Cochrane, que estaba a 1000 yardas de distancia, y así empezó el encuentro a la altura de Punta Angamos. El acorazado chileno estrechó distancias aprovechando su andar y luego inició sus disparos, obligando a hacer blanco en el Huáscar. A las 9:50 de la mañana, en pleno fragor, pleno fragor del combate, un proyectil impactó en la torre donde se hallaba el almirante Miguel Grau, causándole la muerte a él y a su ayudante teniente Diego Ferré. En ese preciso instante fue cuando el marino más grande del continente pasó a la inmortalidad. 9:50 de la mañana, un proyectil destrozó la torre de mando del Huáscar en la cual se encontraba Miguel Grau y su ayudante Diego Ferré, destrozado, despedazado. Pero el combate continuó. El espíritu vivo de Grau se mantuvo entre los suyos. El Huáscar no se rindió. Asumió el mando el comandante Elías Aguirre. La lucha se hizo cada vez más difícil y la primera división chilena entabló también combate con el Monitor. El enemigo, con su poderosa artillería, demolió poco a poco la nave peruana, que perdió el gobierno a causa de una andanada. Aguirre cayó muerto. El comandante capitán de corbeta Carvajal fue herido de gravedad. El teniente Rodríguez cayó muerto también. Fue herido el teniente Palacios, quien con la mandíbula destrozada no abandonó su puesto. Y el teniente Santillana fue alcanzado por la metralleta. El personal tampoco se rindió y todos estaban luchando hasta el final. El espíritu de Grau se mantenía aún vivo en ellos y estaban luchando hasta el final. El Huáscar, aunque sin gobierno, continuó disparando, intentó espolonear al Blanco Encalada sin resultados. Finalmente, tras 1 hora y 10 minutos de combate desigual, con la artillería ya inutilizada por el fuego enemigo, con el buque sin posibilidades de maniobrar y diezmada su tripulación por orden, expresa el último en asumir el mando del Huáscar, el teniente Pedro Garezón. Se ordenó abrir las válvulas para poder hundirnos con todo y el barco, con todo y el Huáscar. Y cuando esto se llevaba a cabo ya con 4 pies de agua en el fondo, el enemigo abordó el buque
y tras dominar a la tripulación exhausta, pero con la moral y el orgullo en alto, tomaron como presa. Al instante de abordar el Huáscar, el primer bote chileno se hallaba los oficiales peruanos sobre la cubierta porque momentos antes habían arrojado al agua sus espadas para no entregarlas, gritando a viva voz uno de ellos: el Perú no se rinde. Aún continuaba la lucha, a pesar que claramente ya habían perdido. Señores, el relato de este combate, la página más heroica de nuestra historia naval, que causa respeto y admiración a todo el mundo, incluso a los marinos y pueblo de Chile, nos debe hacer reflexionar en torno al resto actual que tiene nuestra patria, que es el de continuar la tarea de desarrollo nacional, por lo que otros marinos compañeros nuestros, al igual que Grau y sus tripulantes, no han dudado en ofrendar sus vidas. Demostremos que el sacrificio de los héroes, bajo la luz de nuestro almirante Miguel Grau, no ha sido en vano. El Perú no se rinde. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Un verdadero gusto y conmemorar el combate de Angamos. El Perú no se rinde.